En el otro tema de gran importancia para este fin de la semana es el informe de este grupo de expertos internacionales sobre el caso de Ayotzinapa que dio a conocer el lunes pasado, en donde se divulga, se revela un video de la Marina que propició una serie de imputaciones al secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, que en ese entonces era el jefe de la zona naval, que llevó al presidente López Obrador ayer a decir él no estaba enterado de nada. ¿Por qué esa decisión? Porque se está señalando que este video lo que prueba es encubrimiento en la investigación. Él no estaba enterado porque es una decisión que se tomó en la Ciudad de México. Vamos a hablar con Iñaki Blanco, que era el fiscal del estado de Guerrero aquella noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se dio la desaparición, por un tema distinto. Y te saludo, Iñaki, muy buenos días, gracias por platicar con nosotros, que ya no tiene que ver con lo que conversábamos esta semana a propósito directamente del informe, sino sobre el papel del almirante Ojeda, porque creo que esto no se ha explorado bien, pero él encabezaba, si mal no recuerdo, lo que se llamaba Guerrero Seguro, que era una mesa de las diferentes áreas de seguridad estatales y federales. Iñaki, ¿por qué no nos platicas exactamente lo que hacía esta mesa de negociación? ¿Cuál era el papel del almirante? ¿Y qué es lo que estuvieron viendo en esa mesa antes de que se diera el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa? Sí, Fernando, buenos días. Mira, el programa Guerrero Seguro se echó a andar desde la época del presidente Calderón Hinojosa. Y bueno, ya posteriormente se rediseñó. Lo cierto es que parte de las políticas que se implementaron en aquel entonces fueron retomadas por el Grupo de Coordinación Guerrero. Este grupo no era propiamente encabezado por el almirante. Él era un integrante más del mismo, quien hacía las veces de secretario técnico de este grupo, quien hacía las veces de instancia concentradora y generadora de información, de acciones de inteligencia, era el entonces ICEN, quien nos daba a conocer documentos relativos a las principales problemáticas en el Estado, particularmente sobre organizaciones delictivas y grupos disruptivos o de presión. Eran documentos conocidos como análisis de riesgo. Ahora, en esos análisis de riesgo, Iñaki, que por cierto, varios periodistas han buscado obtener las minutas por parte del CISEN sobre aquellas reuniones y nunca se las han dado. ¿Qué es lo que alertaron? ¿Qué es lo que advertían que estaba sucediendo allá en esa zona de Iguala, en la región de la Tierra Caliente? Bien, me parece muy oportuna tu pregunta, Ramón. Desde muchos meses antes a lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, se empezó a trabajar de manera conjunta una indagatoria. Era una averiguación previa en etapa de integración que nos permitió establecer de manera parcial cuál era el modus operandi de los Guerreros Unidos, cómo estaban conformados, esto es, cuál era su estructura, quiénes la conformaban. Obtuvimos algunos nombres, números telefónicos y domicilios. Todo eso la Fiscalía del Estado de Guerrero se lo entregó, se lo proporcionó a la Policía Federal, al Ejército y al CISEN y a la PGR, que también, como sabes, tiene un área de análisis, de manejo de información, de generación de inteligencia, que es conocida como el CENAPI. Te repito, era una averiguación que estaba en etapa de integración, y ahí surgieron algunos datos importantes, incluso en aquel entonces, pues entre otros nombres apareció el del presidente municipal, José Luis Abarca, el de su esposa, el de los hermanos de esta señora, el de los suegros de José Luis Abarca, algunas otras personas importantes al interior de esta organización criminal, entre ellos Gildardo López Astudillo, y el tiempo después pues ha cobrado especial relevancia, dado que es uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas. Oye, Iñaki, entonces aquí como la pregunta madre, toda esta información que se procesó, que se cruzó allá, pues ¿qué tipo de respuesta tuvo
aquí en la Ciudad de México de ya las cabezas de las diferentes dependencias? Mira, te decía, esta información se la entregó a la PGR en el entendido de que se trataba de un tema de delincuencia organizada, Raimundo. Porque mucho se ha dicho, después de lo que ocurrió el 26 y 27, que el gobierno federal se negó en un primer momento a intervenir, y esto me parece importante, porque creo que sí, el asunto en principio fue minimizado, y que no obstante que ellos contaban con toda la información que generó la Fiscalía de Guerrero, y que la intención era llevar a cabo una acción de carácter contundente para golpear a la organización delictiva Guerreros Unidos y detener al entonces presidente municipal Abarca, pues no sé por qué razones, la verdad es que la información se fue, si se quiere, administrando a un mejor momento. En aquel entonces yo pregunté a distintas personas que cuándo iban ellos a hacer valer el ejercicio de la acción penal, o bien si ellos consideraban que todavía hacía falta obtener más elementos. Tengo presente que me dijeron que ya la averiguación previa estaba muy avanzada. Sin embargo, bueno, pues después sobrevino el problema de Ayotzinapa. Y bueno, Iñaki, déjame hacerte finalmente una pregunta hipotética contrafactual, y esto es básicamente un sí o un no. De haber la Procuraduría General de la República en aquel año actuado sobre lo que le estaban informando desde la Mesa de Seguridad de Guerrero, ¿se podría haber evitado el crimen de Ayotzinapa? Es probable, creo yo que sí. Te reitero, creo que ya estaban ahí los elementos para proceder, tan es así que meses después, con esos elementos, la Procuraduría General de la República consignó a José Luis Abarca por cuanto hace al homicidio de 3 personas, entre ellas el señor Arturo Hernández Cardona, que era miembro de la Unión Popular Igualense, contra quien José Luis Abarca, pues en distintos momentos tuvo severas diferencias. Pues muy tarde actuaron y pues lo estamos viendo. Lo están pagando, cuando menos políticamente. Iñaki, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muy buen día. Gracias a ti, Raimundo. Siempre a tus órdenes.